exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblaciones. Hola, ¿cómo están? Bueno, otra semana más con toda la energía desde Café con Luber, deseándoles la mejor semana. Y bueno, estuvimos a la mañana en la puerta del Ministerio de Economía, 33 organizaciones, asociaciones de defensa de usuarios, usuarias y consumidores y consumidoras de todo el país, por el tema de las tarifas, pidiendo reunirnos en la Secretaría de Energía con el Ministro de Economía y fundamentalmente planteando que las modificaciones que se incorporaron en los anuncios vinculados a los temas de electricidad, agua y gas vuelvan a pasar por audiencias públicas porque obviamente no fueron motivo de las audiencias por las que ya pasamos. Así que de esto vamos a estar hablando también más adelante en nuestro programa, pero sobre todo plantear que nos preocupa y nos ocupa el tema de estos aumentos de tarifas que entendemos que las empresas siempre ganan y siempre son las que están sentadas a la mesa, pero no siempre en las mismas condiciones estamos sentados las usuarias y los consumidores. En el programa de hoy también un tema que se vincula con los derechos de usuarios, usuarias y consumidoras, porque queríamos hablar y tenemos dos invitadas muy especiales para hablar de la ley de talles. Hoy nos van a estar acompañando la diputada nacional Mónica Macha y también la gente de una organización no gubernamental que ha trabajado muchísimo por la ley de talles, que es Anybody. Espero que ya podamos estar en línea con ellas en un segundito nomás. Contarles también que inició la vigencia de la ley de etiquetado frontal. Ustedes saben, de esto hablamos varias veces en el programa y por supuesto nos ocupa que inició la vigencia el sábado, pero recorrimos los supermercados y todavía no aparecen los octógonos negros en los productos. Nos comunicamos con el Ministerio de Salud de la Nación. Aparentemente 244 empresas pidieron la prórroga para poder tener esto más adelante. Y por el otro lado también nos preocupa que solamente 3% serían las empresas que ahora tendrían que estar cumpliendo con esta norma, porque las pymes pidieron prórroga hasta enero y las empresas grandes pidieron otra nueva prórroga. Así que vamos a estar hablando con la ministra Carla Bisotti y con su equipo para ver cómo sigue el tema del etiquetado frontal. Bueno, y veo que ya la tenemos en línea a Mercedes Struch, ella es de la organización, la asociación Anybody, y a la diputada nacional Mónica Macha, que ya ha estado varias veces en nuestro programa. Les agradecemos muchísimo a ambas. Bueno, en este programa hemos hablado muchísimas veces sobre los estereotipos de género, sobre la discriminación por si somos más altas, más flacas, más gordas, más grandes, más chicas, y todo esto también se traduce en la imposición por parte de la moda de determinados tamaños y de determinados talles. Pero me gustaría que nos cuentes un poco, Mercedes Struch de Anybody, cómo ustedes trabajaron por este tema y cuál era la problemática que dio origen a la ley de talles. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están a todos? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, contarles un poco que el trabajo que estamos realizando desde la organización ya data de más de 10 años. Estábamos desde el 2011 trabajando en la Argentina, y cuando digo en la Argentina es porque se abre como una sede acá, porque somos una organización que data de muchos más años en otras partes del mundo. Pero particularmente acá en Argentina, una de las problemáticas que más nos ocupó y nos ocupa tiene que ver con la problemática a la hora de ir a comprar ropa, que pareciera que simplemente tiene que ver con algo que es de acceso a la vestimenta, pero que incluso tiene detrás problemáticas un poco más preocupantes aún, que ya el derecho a vestirse en sí mismo, que es algo que se está vulnerando hoy en día en nuestro país. Nosotros arrancamos a trabajar esta temática porque las demandas
como parte del movimiento de la diversidad corporal en el que pertenecemos, como una organización que trata de desarmar los estereotipos de belleza, de cuerpo, como organización que busca prevenir, concientizando la importancia de que no existe un solo tipo de cuerpo, sino que tenemos varios cuerpos y podemos ser de diversas formas y que no hay solo una forma de ser, ¿no? Como desde este discurso y estas prácticas que estábamos realizando, se nos acercaba muchísima gente a manifestar que en uno de los lugares donde peor se sentía o donde más cuestionaba su cuerpo tenía que ver a la hora de ir a comprar ropa. Y es ahí que lanzamos nuestra primera encuesta nacional de talles en el 2012 para que todos esos datos que nos llegaban de diferentes lugares nos empiecen a estar concentrados, ¿no? en una encuesta que nos permita demostrar que realmente era un problema que afectaba a muchísimas personas y que no era algo de unos pocos, ¿no? Bueno, y es ahí donde empiezan a surgir estos datos que tal vez les suenan, que entre el 60 y el 70%, dependiendo del año, de las personas encuestadas manifestó tener problemas a la hora de encontrar talles, y es por eso que hoy hemos podido como luchar por una ley con esos datos que fuimos recolectando todos estos años. Perdón si me extendí, pero quería como darle No, un contexto. fantástico. Me gustaría escucharla, Mónica. Bueno, hubo muchos proyectos de ley, de hecho se sancionó una ley en la provincia de Buenos Aires, otra ley en la ciudad de Buenos Aires y una ley nacional. ¿Qué dice básicamente la ley nacional que sancionaron de talles, Mónica? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? Bueno, en realidad, si nosotros contamos con esa ley, contamos con una dificultad a la hora de la implementación, y en verdad, en lo que yo estoy más trabajando ahora, está vinculado al tema de el acceso a la salud de las personas gordas. Ese, digamos, como que es el enfoque que estamos trabajando en este momento con distintas organizaciones del activismo gordo, y que de ahí el punto fundamental es eso, es qué pasa cuando una persona se acerca a una consulta médica en general por distintas dolencias o por alguna sintomatología o cuestiones así como muy diversas, y lo primero que aparece como respuesta de muchos profesionales de la salud, sea cual sea su especialidad, es que hay que hacer una dieta, que primero hay que bajar de peso. Entonces, ahí hay una dificultad a la hora de los diagnósticos, a la hora de poder escuchar a las personas cuando van en su posición de paciente, porque tienen algún tipo de dificultad, y lo que vuelve todo el tiempo es alguna cuestión vinculada a su cuerpo, y a dar por sentado que todo lo que les pueda pasar está vinculado al cuerpo, y que entonces cualquier respuesta, cualquier posibilidad de resolución tiene que pasar primero por una dieta, por ir al nutricionista, por bajar de peso. Entonces, ha sucedido, y esto tiene que ver con el relato de muchas compañeras que han hecho tanto en una pesquisa que se ha hecho de las compañeras de la sublevada para poder ubicar ahí cómo es ese trayecto, qué es lo que sucede. Nos encontramos con testimonios donde, además de la situación de vulnerabilidad y de maltrato y de destrato, no han hecho a tiempo diagnósticos de enfermedades complejas y que después esto ha empeorado la situación, o bien producen un nivel de que las propias personas se repriman el ir a hacer una consulta. Entonces van cuando ya no hay más alternativa, o cuando ya el dolor es muy fuerte, cuando la enfermedad está muy avanzada, porque lo que se están evitando e intentando evitar es el maltrato institucional. Por eso nosotros estamos trabajando fuertemente en la línea de poder generar dentro de las capacitaciones constantes y cotidianas que tienen los espacios de salud, poder contar con un módulo, con una línea que esté vinculada a cómo terminamos con la discriminación que sufren las personas con cuerpos diversos, con cuerpos que no son los cuerpos, esos cuerpos hegemónicos, o ese cuerpo idealizado que aparece tan fuertemente en nuestra cultura, que es realmente un problema, pero que más grave es cuando eso está trabando la posibilidad de acceder a la salud. Tenemos varios temas que están concatenados porque, por un lado, como comentábamos recién, el Congreso sancionó
la ley de etiquetado frontal, que tiene que ver con la alimentación saludable, porque por un lado yo creo que muchos de los problemas que tenemos de obesidades o de situaciones de otro tipo de enfermedades, y como la diabetes, etcétera, tienen que ver con que la mayoría de la población ignora qué cosas se está ingiriendo y cree que incluso le está dando un buen alimento a los chicos, y somos uno de los países que consume más gaseosas o más productos procesados con grasas, con azúcares, con, digamos, determinados ingredientes que podrían evitarse, y ahí también hay una serie de cuestiones que más allá de la estética pueden afectar a la salud. Pero por el otro lado también parece que la imposición de la cultura hegemónica tampoco no es un tema solamente con la situación de obesidad cuando hay una situación de enfermedad, sino que también es una imposición aún para las personas que sin ser obesas pueden tener un cuerpo que no encuadra en el perfil, digamos, de las modelos escuálidas, ¿no? Contanos un poco en este sentido, ¿cuáles son los puntos en cuanto a la ley de talles que se lograron sancionar finalmente, o qué puntos parecen relevantes y por qué no se está pudiendo avanzar en la implementación? Bueno, mira, vamos a ver, primero voy recapitulando un par de preguntas o que surgieron ahí en el medio. Es verdad que existen varias leyes de talles actualmente, pero existe una ley nacional que se aprobó a fines del 2019. Esta ley después tuvo su reglamentación en el 2021 y estamos pidiendo su implementación. Pero ¿qué pasa? Esta ley es una ley escalonada. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de la ley hay varios puntos que se tienen que cumplir para que lleguemos a las condiciones básicas para la implementación. ¿Cuáles son estos, no? Bueno, uno de los primeros artículos, dentro de uno de los primeros artículos, algo que se contempla es la realización de un estudio antropométrico. Para quienes no saben, el estudio antropométrico es como un censo corporal que nunca se había hecho en la Argentina, y que a partir de ese censo corporal que se hizo, que ahora está finalizándose, o sea, están terminando de analizar los datos, ¿cómo es? Lo que vamos a obtener por primera vez en nuestra historia son datos de cómo son los cuerpos de nuestro país. Entonces, a partir de esos datos que salgan de ese estudio antropométrico, recién ahí vamos a poder hacer, como dice la reglamentación, un consejo consultivo de diferentes representantes, tanto nosotras como desde la sociedad civil, representantes de las cámaras que hayan acompañado el proyecto o le interese la temática, desde las universidades de diseño de indumentaria, Ministerio de Desarrollo Social, de Salud, el INADI, bueno, varios entes estatales, que vamos a reunirnos y ver la mejor forma de que estos datos se vuelquen en una tabla de tallas lo más adaptada a estos datos de cómo son los cuerpos en nuestro país. Entonces, ¿qué pide la ley o qué se va a resolver la ley? Lo primero que hace es unificar. Más que una ley de talles, como dice su nombre, es un sistema único normalizador de talles. ¿Por qué? Porque hoy en día vos te cruzás, vas a un local, te cruzás al otro, sos un talle distinto en cada lugar que vas. Bueno, eso la ley es lo que va a ordenar. Ya no va a haber que uno tenga tres tipos de talle, depende de dónde va, sino que vamos a saber qué talle somos, y todos los locales de nuestro país van a tener que señalizarlo de la misma forma, por más que sean comprados en el exterior, por más que no lo fabriquen ellos, etc. O sea, se va a tener que tener la obligación de señalizar la ropa que se tiene según la tabla de talles que dice nuestra ley. Eso es una de las cosas. No va a haber más talle único porque no se va a poder señalizar con el TU, que es una de las grandes problemáticas que tiene. Si bien tal vez va a haber negocios que vendan todo un mismo talle, van a tener que señalizarlo como ese talle que venden. Entonces pierde un poco, ¿no?, la fuerza que genera que uno piensa que tiene que entrar en ese talle único independiente del cuerpo que tenga, ¿no? Y otra cosa muy importante que me parece que tiene la ley en algunos artículos es esto, la divulgación, la promoción de
la diversidad corporal, que me parece súper importante porque muchas veces en discursos que están más basados en el odio que en la información perpetuado en nuestra sociedad, ¿no? Se señalan a los cuerpos que son más grandes y se los patologiza, se dice que son enfermos, y nosotros no tenemos, y desde el movimiento de la diversidad corporal lo decimos constantemente, y Mónica a través de su proyecto también está haciendo mucho por eso, en que no podemos suponer la salud de las personas por el cuerpo que tienen. Hay muchos cuerpos delgados que no son sanos y muchos cuerpos gordos que son sanos. Entonces, como que lo que necesitamos es separar un poco, ¿no? Porque muchos de los fundamentos de por qué no se hacen diversidad de talles es porque los cuerpos más grandes no serían cuerpos que deberían permanecer, ¿no? Bueno, no podemos tener ese tipo de discurso, ni fundamentarlos, ni negarle el derecho a las personas por el cuerpo que tiene a vestirse. Entonces, tanto la industria textil como también el sistema de salud tiene que empezar a desandar, ¿no? Como estas cosas que están en el fondo que pareciera que porque supuestamente uno no es sano, no tiene acceso, no debería tener acceso a ciertas cosas hasta ser sano. Es muy peligroso irnos por ahí, pero estamos ahí. Entonces tenemos como que volver para atrás. Bueno, creo que ahí hice un par de puntaditos. Nos contabas sobre tu trabajo y el proyecto y lo que estás trabajando, pero me parece importante ahí señalar también, bueno, básicamente es una interacción con el sistema de salud. Nosotros tenemos un sistema de salud público, otro de obras sociales y empresas privadas, y también hay un gran negocio atrás de todo lo que es tratar de que las mujeres estén flacas y escuálidas, negocios, productos especiales. Nosotros hemos tenido que librar batalla básicamente desde los espacios de usuarios, usuarias y consumidores, incluso digamos, en las mentiras que encubren de las determinadas publicidades, pero también me imagino que en el ámbito de la salud hay un límite entre lo que es una recomendación saludable y lo que tiene que ver con la imposición de un patrón cultural. Están trabajando, hay gente dentro del espacio de la salud que también tiene esta misma preocupación que ustedes. Sí, sí, por supuesto. De hecho, cuando hicimos la presentación del proyecto hace ya unos meses, participaron también distintas personas que son o nutricionistas o que están trabajando en el ámbito de la salud, y donde un poco lo que estábamos hablando recién, ¿no? A veces rápidamente se hace una equivalencia entre un cuerpo delgado y saludable. Esto es, digo, y en contrapartida, un cuerpo gordo, y entonces que falta salud ahí, que no, hay una mala alimentación. Bueno, hay enfermedades como la bulimia y la anorexia que en realidad están más vinculadas a esta imposición de tratar de tener un cuerpo flaco, escuálido, y las chicas adolescentes padecen, por un lado, obesidades por la mala alimentación y la mala información, y por el otro, bulimia y anorexia son como imposiciones también puestas por el sistema, ¿no? Sí, lo que pasa es que tal vez hay personas cuyos cuerpos son cuerpos gordos y no tiene que ver con ni mala alimentación ni nada de eso, sino con cuestiones hormonales, con una cuestión genética también. Digo, a nadie se le pide como a esas personas que de algún modo modifiquen su cuerpo, como si, no sé, si a otra persona se le exigiera que tiene el pelo castaño y lo tenga rubio, no sé. Yo no puedo crecer más de lo que crecí, no hay manera. Claro, o sea, ¿y por qué sí está de pie esa exigencia en relación a los cuerpos diversos? Yo creo que lo que hay muy fuerte, vos recién, María José, lo decías con el tema de la exigencia de una estética, por la que estamos atravesadas todas y todes, y todos también, ¿no? Entonces, hay un montón de síntomas y de situaciones que atravesamos y de plata que gastamos porque si uno hiciese gimnasia porque lo toma saludablemente, porque es bueno hacer un ejercicio y demás, bien, pero si lo tomás porque necesitas o porque estás con la idea de bajar de peso, o la alimentación, o la cantidad de plata que gastamos a veces en cremas
para que no se noten las arrugas. Digo, todo eso que hace al negocio de la estética, también de algún modo termina perjudicando a los cuerpos diversos, porque no entran en ese canon, porque no entran en esos parámetros, y en definitiva lo que me parece que tenemos como cultura es un problema muy generalizado especialmente para las mujeres, porque tenemos ese mandato de cierto cuerpo, de cierta estética, y yo creo que en definitiva cuando también hablamos de deconstruirnos, de poder darle fin al patriarcado, cosa que es costosísima y nos está llevando muchísimos tiempos, miles de años, el día que dejemos de estar con esa preocupación tan incesante y cotidiana, yo creo que ese es el día también en que vamos a estar como más liberadas de todos estos mandatos patriarcales, ¿no? No, Creo que también, algo de esto hay. y también sí entiendo. en el Sí. tema de la salud, los temas de las cirugías estéticas, que algunas pueden ser, y esto no quiere decir imponerle a nadie no hacerse una cirugía, pero quiero decir, cuánto hay de esta medicalización del deseo y de esta imposición, y gente que a veces que se somete a cirugías riesgosísimas solo por entrar en el canon de belleza exigido, ¿no? Esto Sí. también es un gran negocio atrás de muchas cosas. Cuando lo vemos en la tele es muy potente, ¿no? Uh-huh. A toda hora están pasando avisos de este tipo. Yo no sé si se debiera reglamentar de alguna manera que determinados tipos de tratamientos de salud no puedan ser objeto de publicidades de estas características todo el día en la tele. No sé si vieron esos programas infocomerciales de la noche, bueno, son potentes. Esta defensa del público tiene un formulario que uno puede llenar, que si bien, bueno, hay que meterle garra a eso, a ese tipo de denuncias y tal, pero está bueno generar los precedentes siempre. Nosotros a veces con algunas publicidades de la organización no solo trabajamos con la ley de talles, sino también para visibilizar las diversidades corporales y la representación en los medios. Hemos hecho un par de denuncias públicas, algunas publicidades que reproducen, ¿no?, estos estereotipos de belleza o que incitan muchas veces a ciertas prácticas que son consideradas riesgosas, por ejemplo, para esto que vos hablabas, ¿no?, para el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria. El 70% de los factores que nos pueden hacer desarrollar un padecimiento de la conducta alimentaria son sociales, tiene que ver con esto, ¿no?, con el bombardeo. Bueno, en su momento eran las tele y las revistas, hoy son más la tele, las series y las redes sociales, ¿no? La cantidad de info que nos llega sin pedirla sobre estos tratamientos estéticos, tal. Esto que decías vos, ¿no? Es un negocio millonario el de lo que se llama la categoría salud y belleza / cuidados, ¿no? Eso también es interesante pensarlo, ¿no? ¿Por qué asociamos a tener una buena salud a la belleza y al cuidado del cuerpo, ¿no? Que el cuidado del cuerpo en realidad es hacer dietas restrictivas, ponernos cremas, hacernos tratamientos, ¿no? Como que el cuidado está puesto en esta idea de perfeccionamiento físico, ¿no? Eso es algo bastante cuestionable y que es muy necesario desandar, porque es de donde parten después los prejuicios, el estigma, el señalamiento y la culpabilización que generamos socialmente hacia las personas que no cumplen con estos estándares de belleza. Eso es súper importante hablar, ¿no? Esta idea de que está en nuestras manos, muy del mercado eso, ¿no? Que vos tenés simplemente en tus manos la posibilidad de modificar y generar ese cambio para pertenecer. Y en realidad nos venden un montón de cosas que por más que vos puedas acceder completamente o no, es imposible llegar porque generalmente son ideales de belleza más que estándares de belleza, que son inalcanzables incluso para los que están señalados como que los cumplen, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante también hacer como estos recorridos. ¿Cuándo terminaría este estudio antropométrico? Yo recuerdo, nosotras empezamos con una mesa a trabajar este tema cuando yo era presidenta del INADI en el 2007-2008. En esa mesa estaba IRAM sentado y ellos también insistieron mucho para este estudio antropométrico.
pero bueno, la verdad que se ha llevado demasiado tiempo, ¿no? Llegar al final de este proceso. ¿Y qué ministerio es autoridad de aplicación de la ley de talles? Es el ministerio, sería, bueno, ahora están como juntos, pero es del Ministerio de Desarrollo Productivo, O el sea que ahora es que, economía, claro, básicamente está en producción. claro, depende de la Secretaría de Defensa del Consumidor De y comercio. de Comercio. Ahí está, eso, así tal cual lo dijiste vos. Así que ahora está como medio que lo modificaron de lugar. Los resultados, el INTI, que es el Instituto Nacional Tecnológico, que es el que estuvo a cargo y el que tiene los equipamientos para realizar el estudio antropométrico, ya los tiene a los datos, pero necesita como hacer la presentación oficial, que dado a estos cambios en este último tiempo, se han visto como relegados, si se quiere. Pero está ahí, muy próximamente ya se van a presentar, creo yo, y esperamos. Bueno, ¿y cómo sigue el proyecto de ley este que vos has presentado, Mónica Macha? Sobre todo, mi pregunta es, ¿este es un problema más focalizado en la ciudad de Buenos Aires, en los centros urbanos, o esto sucede en todo el país? No, este es un problema generalizado en todo el país. No es potestad la verdad, de ningún territorio. De hecho, vuelvo al momento en que hicimos la presentación, vinieron compañeras de distintas provincias y los relatos eran absolutamente similares. Así que, bueno, es una problemática generalizada. Ni que hablar cuando una mujer además está embarazada. Digo, la verdad es que es muy compleja la situación, o cuando se requieren determinados estudios de alta complejidad. Y está todo, el sistema de salud, bueno, en realidad es como de algún modo una muestra de nuestro sistema social, ¿no? Donde todo lo que se hace, todo lo que implica cubrir las necesidades de las personas está pensado para cuerpos delgados. Entonces, una situación de necesitar un estudio, digamos que todo el proceso hasta poder lograrlo es realmente muy doloroso, con mucha discriminación, con mucha carga, y eso es lo que nosotras queremos cambiar. El proyecto hoy tiene cabecera en la Comisión de Salud. Veremos a ver cuándo se puede tratar. La verdad es que es una comisión por donde pasan muchísimos proyectos de los diputados y diputadas. Yo es uno de los que prioricé a la hora de poder, cuando nos preguntan a cada uno qué proyectos tenemos y demás, este es uno de los que yo priorizo, y bueno, veremos a ver cuándo ese tratamiento es posible. ¿Están trabajando las diputadas de los distintos bloques de manera transversal en estos temas después de las buenas experiencias de las sororas en relación a la sanción del aborto legal? ¿Hay una continuidad con proyectos que puedan ser relevantes? Son relevantes para la sociedad en su conjunto, pero creo que particularmente este proyecto pasa por muchos cuerpos femeninos o feminizados que seguramente son más castigados por el sistema que otros, ¿no? Seguro. Bueno, en principio lo que hicimos es trabajarlo hacia adentro de nuestro bloque, en particular con este proyecto, pero si bien no hablé con las otras diputadas de otros bloques, seguramente en esta temática no vamos a tener problema. Digamos, esa transversalidad que construimos para tratar la legalización del aborto está, digamos, ¿no? Como que eso dejó una enseñanza. Muchas de las que fuimos parte de ese proceso estamos hoy en el Congreso, entonces hay como mucha experiencia acumulada, mucho aprendizaje en relación a cómo movernos con esta agenda, que yo la ubico también dentro de una agenda feminista, porque en definitiva siempre es ir contra los ideales o contra esas imposiciones que lleva adelante el patriarcado. Así que seguramente ese acompañamiento va a estar. No, eso es muy importante que no se pierda, porque en en momentos de tantas rispideces y tanta conflicto, donde todo va a girar en torno a los tiempos electorales a ver, la gente,
la sociedad está en otra sintonía, pero cuando uno mira un programa político pareciera que ya están todos en la lógica electoral y está buenísimo que se pongan sobre la mesa temas donde, más allá de que empiecen a girar en la lógica electoral, puede haber consensos y se puede, aún en contexto de acciones políticas, avanzar en estos temas, ¿no? Mercedes, esto no abarca solamente a los talles que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Porque también sirve para los zapatos, no tiene que ver solo con cuerpos gordos, sino también con los tamaños, las alturas, lo digo desde mi tamaño petit. No sé, en otros países, aunque se hacen menos cantidad de talles, también hay zapatos grandes, las chicas adolescentes cada vez tienen pies más grandes, me compartían la información en este sentido, algunos datos que, bueno, los cuerpos de un país, de un pueblo van mutando, ¿no? Se va moviendo la media de la población, pero además de hacer talles para la media, hay que pensar en que algunos, aunque sean menos, proporcionalmente también hay que poder hacer talles pequeños o talles más grandes. ¿Cómo se plantea esa instrumentación? Después del estudio antropométrico se hará como una proporcionalidad de lo que se debe fabricar obligatoriamente. Porque se me ocurre, a ver, nosotros tenemos una gran industria textil, a pesar de los golpes y a pesar de las importaciones, sigue habiendo una industria nacional y lo primero que se debe adecuar es eso. Y no sé, de lo que viene importado, en muchos casos también hay talles múltiples. En otros países hay talles múltiples para personas más pequeñas o para personas más grandes. Sí, claramente no es una ley que se oriente simplemente a ampliar la tabla de talles, incluso eso no quedó obligatorio en el proyecto de ley, sino lo que quedó obligatorio es que esté señalado en todas las marcas y que todas las marcas respeten que los talles se adapten a esta nueva tabla de talles nacional. O sea, lo que se va a generar es una unificación en que todos quienes produzcan indumentaria en nuestro país van a tener que hacerlo a partir de las medidas que van a ser brindadas por esta ley. Eso en principio como para aclarar. Segundo, claramente del 63%, por ejemplo, de las personas que manifestaron tener problemas a la hora de encontrar ropa de respuesta a nuestra encuesta, no son solo personas gordas, sino que hablan de un abanico de diversidades absoluto, porque claramente que esos 2-3 talles promedio que suelen estar señalizados por letra que solemos encontrar, no representa a la mayoría, ¿no? Claramente entramos como podemos, si a algunos les queda grande, a otros les queda chico, a otros les queda corto, a otros les queda largo, y nos vamos adaptando, pero bueno, afecta completamente a la mayoría de las personas de nuestro país, independientemente de los cuerpos que tengamos, pero por sobre todo se vuelve algo muy riesgoso porque las personas empiezan a pensar que es culpa de ellos no entrar en esa ropa. Entonces se vuelve la indumentaria un reproductor más de estos estereotipos de belleza que hablábamos. Por eso, tanto con los pies pasa lo mismo, ¿no? Como que si ser mujer solo puedes tener pie hasta el talle 39. Después del 39 se te viene una lucha absoluta por encontrar en tu tamaño calzado, o tenés que Hay usar que para incorporar hombres. a las diversidades, que hoy hay muchas chicas trans que también tienen pie más grande y que no encajan en el estereotipo previsto de las mujeres con pie pequeño. Y a mí me pasa todo lo contrario, o sea, en general lo que me pasa a mí es que, a ver, si vos vas a una línea de indumentaria que es más bien de gente joven, adolescente, es todo chiquito. Pero si ya sos una señora con un poco más de años y no te querés vestir de piba con la minifalda, no sé qué, yo tengo toda ropa que me queda enorme, pero no solo por ancho, sino de espalda, ¿entendés? O sea, yo voy siempre con cosas que me van sobrando. Y eso también es como que en otros lugares hay como una consideración de que tiene que haber, aún en talles, en ropa para gente mayor de edad, algún tipo de tamaño más pequeño. Eso también es un tema, ¿viste? Yo creo que esto tendría que regular también esta dinámica de mayor diversidad. Lo que pasa es que me imagino que esto a las empresas
la primera respuesta debe ser que esto le va a aumentar los costos, porque no puede hacer 3 talles, sino que tiene que hacer mayor cantidad de diseños. ¿Qué pasó en el proceso de elaboración de esta ley con las resistencias de las empresas o no? Mira, con respecto a eso, tiene que ver también con el proceso legislativo y también qué proyectos. A mí se me cortó. A mí también, sí. No, Bueno, se quedó la imagen volvé, que se te congelada. fue la conexión. Ahí está de vuelta. Ahí. Hola, ahí Sí, estoy. ahora sí, Sí. tiene que ver con el Bueno, proceso legislativo. sí, justamente eso decía, como que el proceso de tantos años, porque imagínate que pedíamos la ley desde el 2014, 2015, ya estábamos hablando de un pedido de ley. Pero yo Nosotros te digo más, teníamos. lo que te dije yo es 2007, 2008, en el INADI nosotras empezamos porque venían a hacer denuncias de que no conseguían talle y no teníamos elementos para enfrentar esa situación. Por eso empezamos a hacer una mesa de trabajo donde cuando vino el IRAM y el INTI, lo primero que plantearon es, en otros países, para tener una discusión seria, estudio antropométrico. Pero eso fue, ponele, 2008, estamos en el 22, o sea, viste, nos tomamos un No, tiempo. sí, obvio que todo tiene sus tiempos, y con respecto a eso también nuestras demandas fueron mucho más altas. Hablamos de un mínimo de detalles obligatorio para garantizar la diversidad, pero bueno, como todo, siempre hay como un paso anterior que necesitamos garantizar. En su momento era el estudio antropométrico, logramos que se haga un estudio antropométrico. Necesitamos que se regularice la situación del tallaje. Bueno, esta ley del Sistema Único de Talles va más por eso, ¿no? Organiza y da la pauta de cómo tienen que ser los talles, y a partir de ahí nos tendremos que volver a sentar, porque esto recién arranca, y vamos a tener que discutir que se haga diversidad de talles realmente en nuestro país. Pero bueno, es escalonado, vos lo dijiste, 2008, estamos en 2022, entendemos que el cambio no va tan rápido como nuestras necesidades, pero también entendemos que la única forma de ir construyendo es con el Estado desde nuestro lado. Así que siempre intentando ir negociando nuestras necesidades absolutas con las posibilidades para poder construir entre todos una sociedad que sea mejor para todos, ¿no? Mónica, me imagino que con este tema que estás trabajando de los cuerpos gordos, estás muy en contacto con el Ministerio de Salud y por más de que la ley no esté sancionada, yo entiendo que si una persona no está recibiendo la debida atención de salud eh, por este pretexto de su cuerpo gordo, también podría hacer la denuncia en el INADI, también podría recurrir al Ministerio de Salud para reclamar por la falta de prestación de su derecho a la salud correctamente. Incluso podría llegar a configurar violencia institucional o violencia de género, según sea el caso de cómo se plantee la situación. Lo que pasa es que está muy difícil de argumentarlo en un contexto en el cual es como discutir el saber y el poder médico, ¿no? Sí, por un lado sí, o sea, coincido con lo que decís, que hay herramientas para denunciar cuando ese acceso a la salud está vulnerado, porque en definitiva es el no poder llevar adelante y acceder a un derecho. Entonces hay instancias en el Estado para poder hacer esas denuncias. Lo que pasa es que sí, el tema es la respuesta, ¿no? Y la eficacia de esa respuesta. O sea, en qué punto hay ahí alguna situación que modifique esa realidad. Y además, lo que termina sucediendo es que entre las propias compañeras, cuando encuentran un profesional o una profesional que actúa de otro modo, que actúa como necesitamos, que escucha a la paciente, que no está poniendo por delante este pedido de hay que ver a un nutricionista, hay que bajar de peso, sino que puede escuchar a la persona a la que está planteando cuál es la dolencia, por qué está haciendo la consulta, empieza a ser un profesional que entre todas se van también recomendando. Y todo esto es un camino lleno de injusticias, porque en definitiva lo lógico es que cualquier persona va sobre todo cuando hablamos del sistema
financiado por el Estado, el sistema de salud financiado por el Estado. Se supone que aunque también es para obras sociales y para espacios privados, ¿no? Claramente tendría que estar resuelto con esa visita y con esa demanda de asistencia y ya. Pero bueno, lo cierto es que los caminos que llevan adelante las compañeras son mucho más engorrosos y más complicados. Así que herramientas hay para poder denunciar, pero la denuncia no genera una instancia para poder atenderse bien y tampoco evita, porque es a posteriori, ¿no? No evita tampoco la situación de maltrato que ya recibieron. A mí me parece que lo que vos decís de violencia institucional también es importante tomarlo porque tiene que ver con esto. Y la otra es que justamente como entendemos que lo que necesitamos es una transformación cultural, por eso vamos por el lado de la capacitación continua, por eso nos parece que esa es la herramienta que lleva más tiempo, pero la que va a ser eficaz, porque las personas en definitiva tampoco es que los profesionales y las profesionales de la salud no es que hacen esto adrede para hacer sentir mal a la otra persona, ¿no? Muchas veces y también están ellos inmersos en un contexto, ¿no? Es un sistema que también maltrata muchas veces a sus propios trabajadores y demás. O sea, yo creo que también en ese sentido es importante tener un espacio para poder problematizar esto y sí para poder traer a la responsabilidad de cada persona y que sus palabras o accionar tienen efectos en esa otra persona que está haciendo una consulta. Ahí también, como vos decías recién, María José, hay obviamente una desigualdad de poder, de saber, o por lo menos así está en principio planteado nuestro sistema de salud, y desandar tantas cosas a la vez es como demasiado peso para quien va porque tiene un dolor o porque tiene alguna situación que quiere mejorar en relación a su salud o que algún síntoma que le preocupa, digo, estas cosas por las que uno va a hacer una consulta, que siempre es a partir de en general, ¿no? Empieza a haber como una cultura de prevención de ir para hacerse estudios y demás, pero en general vamos a hacer una consulta cuando tenemos ya algún síntoma. Entonces, nada, creo que el tema de abordarlo vía la capacitación es lo más transformador y es lo que permite poner en cuestión tanto esa relación desigual como la posibilidad de que los propios profesionales de la salud puedan situar que cuando están diciéndole a una persona hay que bajar de peso, te hago una derivación al nutricionista, están generando una expresión de discriminación, ¿no? Y hacerse cargo de esto también me parece importante. No, que también no quita que alguna vez pueda ser necesario lo que están planteando, pero el tema es que no sea la excusa para no atender las necesidades que la persona está planteando y por las cuales va a consultar a ese especialista o por otros temas, ¿no? Yo creo que siempre, que en general se debe plantear desde la mejor intención, ¿no? Con una cuestión inclusive pueden pensar que al plantear esto lo pueden estar haciendo desde un lugar de cuidado. Lo que es importante que tal vez podamos poner en palabras es que cómo se recibe como un modo de discriminación y no de cuidado. Porque volvemos a lo del principio, o sea, un cuerpo delgado no significa que eso significa una instancia saludable, del mismo modo que un cuerpo gordo no significa que ahí haya una enfermedad, ¿no? Digo, como desarmar esos combos, creo yo. Pero sí hay obesidad, que es enfermedad, y también hay diabetes, que es enfermedad. O sea, el tema es cómo discernir cuando alguna persona tiene una enfermedad de la alimentación o un trastorno de la alimentación, sea por flaca o por gorda o por lo que sea, pero no directamente tomar la gordura o un determinado cuerpo como una excusa, ¿no? Igual, digamos, repasemos que si hay una discriminación en el ámbito de la salud, siempre se puede recurrir al INADI, pero también al propio Ministerio de Salud, si es en la salud pública o en una obra social, y también en la Secretaría de Comercio hay una instancia que es el COPREC, que es a donde pueden recurrir las personas en una situación de mala prestación o falta de prestación o discriminación en la prestación en una prepaga, ¿no? Así que
es como que no queremos excusar a las obras sociales ni a las prepagas de que ellas también se tienen que hacer cargo de estas situaciones y que no solamente, digamos que vamos a estigmatizar a la salud pública como el único espacio en el que nos preocupa que se preste adecuadamente un servicio, ¿no? Te pregunto, Mercedes, ¿cómo sigue entonces? El SUNITI se llama el espacio de alguna manera que va a hacer el seguimiento. Nuestra organización también como asociación de consumidores, consumidoras, está involucrada en esta articulación. Sin embargo, no hemos recibido la formal invitación para una reunión de la Secretaría de Comercio en medio de todos los cambios que tuvimos 3 secretarios de comercio en una vorágine que seguramente tendrían algunos otros temas que la coyuntura lleva a atender, como los precios y la inflación, que seguramente les debe importar un poco más que este tema de nuestros talles. Pero bueno, sin perder de vista lo que afecta a todos los argentinos y argentinas, creo que esto tenemos que volver a remarcarlo. ¿Cómo imaginás que sigue el tema y con quién de la Secretaría de Comercio están trabajando ustedes para que vuelva a la agenda? Lo que estamos haciendo es esperando a que se presenten los datos del INTI, es con quienes más vinculación tenemos en este momento, porque después está un poco revolucionado como con quién charlar en los otros espacios. Pero de todas formas, creemos que no falta mucho para que se empiece a acomodar todo y se dé lugar. Lo que sí podemos hacer en el mientras tanto es invitarles a que contesten nuestra encuesta nacional de talles, que hoy se encuentra vigente para ser contestada, que nos va a permitir seguir relevando la situación de no encontrar ropa en nuestro país hasta que no quede ningún argentino sin encontrar ropa. Seguiremos con la causa y con la... ¿Por qué no nos decís en qué link se puede encontrar esa encuesta y los datos de contacto de Anybody, de la organización? Ahí va, Anybody Argentina, nos buscan en Instagram así, y ahí van a tener disponible el link para responder la encuesta. Y bueno, nada, estos espacios de visibilización de nuestra lucha como movimiento de la diversidad corporal, de las problemáticas que hay detrás de no encontrar ropa, las leyes como las que está trayendo y trabajando Mónica, ¿no? Son parte de el todo del trabajo que hacemos desde las diferentes organizaciones civiles o activistas de la diversidad corporal, que son lo que nos van a terminar permitiendo que esas leyes terminen siendo, ¿no? Aplicadas, ¿no? También a veces las voces ciudadanas son súper importantes en estos procesos. Bueno, te agradecemos muchísimo, Mercedes Struck, por habernos acompañado. Y Mónica, ya que te tenemos acá, te vamos a aprovechar. Estamos con bastante agenda ecofeminista pendiente y sobre todo, bueno, queremos saber cómo avanza nuestra ley de humedales ya. Vamos a estar haciendo en los primeros días de septiembre una movida fuerte, las organizaciones no gubernamentales nuevamente para insistir en el proyecto de ley que habíamos elaborado con todos y todas ustedes participativamente, del cual vos también estuviste cuando se hicieron las presentaciones y la representación del proyecto a principios de año. Contanos una pastillita de eso y después, ¿qué otros proyectos importantes tenés en danza? ¿O está en este momento el debate importante en la Cámara de Diputados? Bueno, con el respecto a la ley de humedales, se sigue trabajando en comisión. Yo no estoy en la Comisión de Ambiente, la pedí, pero no lo logré. Así que no participo del debate que se está dando en la comisión, pero bueno, sí sé por lo que me van contando los compañeros y compañeras que hay una preocupación y una intención de poder finalmente sancionar, de poder lograr los dictámenes para ir a la media sanción. Así que eso está, digamos, en curso. La verdad es que nos gustaría que fuese todo más rápido de lo que verdaderamente está sucediendo, pero bueno, esta es la situación. Y después, con otros proyectos,
en lo que tiene que ver conmigo, yo estoy trabajando mucho con todo el tema de violencia digital, presentamos proyectos de ley Belén y ley Olimpia para poder sancionar poder incluir como delito la violencia digital, hoy no tiene sanción, incluirlo también en la ley 26.485 para que esté tipificada como uno de los tipos de violencia por motivos de género. Sigo con el trabajo para poder darle una regulación al trabajo de las cuidadoras domiciliarias, que es una tarea súper importante para muchísimas familias, para poder organizarse y demás, y sin embargo no hay todavía una regulación sobre su práctica, sobre su especificidad. Entonces estamos con un colectivo muy grande de mujeres cuidadoras peleando por esa posibilidad. Y también digamos que está el proyecto de ley que mandó el presidente el 8 de marzo sobre cuidados, que incluye las licencias por paternidad, maternidad, que supongo que eso también está allí. Sí, está, sí, no, a ver, el tema de cuidadoras en el proyecto de Cuidar en Igualdad está como un ítem a promover, pero no modifica la situación de la regulación de la práctica. Entonces, lo que buscamos básicamente es que a partir de esa regulación las compañeras puedan tener paritarias, puedan definir su salario, puedan acordar una carga horaria que no sea insalubre. Hoy realmente es una situación de mucha precariedad a la hora de trabajar. O sea, son muy esenciales para el funcionamiento de una familia y sin embargo están mal pagas, tienen jornadas de trabajo muy amplias. Bueno, un montón de situaciones que necesitamos realmente poder darles ahí, bueno, generar las instancias de los derechos laborales que todavía no tienen. El proyecto de Cuidar en Igualdad está en discusión, lo estamos discutiendo con las compañeras también de legislación laboral, porque pasa por estas dos comisiones y después presupuesto, pero digo, estamos trabajando y analizándolo y trabajándolo también con el propio Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Así que bueno, digo por nombrar algunas de las cosas en las que estamos. Bueno, y nos preparamos para el Encuentro Nacional de Mujeres en octubre, Sí. Que ya no hay ni un alfiler para ir a San Luis, pero bueno, esperemos que las diputadas más militantes, las que son parte del movimiento de mujeres, circunstancialmente ocupando una banca, que también estén, que nos acompañen, que nos podamos enredar, como siempre, de una manera más horizontal y que, bueno, puedan enriquecernos con todos sus proyectos y los avances, ¿no? Así que, Mónica, ha sido un gustazo poder charlar un ratito con vos, verte aunque sea a la distancia, pero saber que estás siempre en nuestros temas, en nuestra lucha, de manera comprometida y solidaria, con todas las mujeres. Así que te agradecemos un montón y sabes que tenés acá un lugar para cuando tengas algo para compartir de tus proyectos y de tus avances. Bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias también por este espacio. Era la diputada nacional Mónica Macha del Frente de Todes. Y bueno, yo me tomo estos minutitos finales del programa para contarles un poquitito más. Estuvimos a la mañana en el Ministerio de Economía, las organizaciones de defensa de usuarios, usuarias y consumidores. Presentamos sendas notas al ministro de Economía, a la Secretaría de Energía, para pedir audiencias públicas por los cambios en la segmentación que se están planteando en materia de electricidad, de gas y de agua. En primer lugar, porque en el caso del agua se discutió un aumento de tarifas, pero no se habló de segmentación, y tenemos algunos comentarios, algunas críticas, algunas dudas. En primer lugar, porque, digamos, allí la principal subsidiada ha sido la empresa, no las personas, y porque fundamentalmente entendemos que mucho de lo que se pierde de agua tiene que ver con el mal estado de lo que son las instalaciones de AISA, que sin duda se está haciendo un esfuerzo importantísimo para reparar, remediar años de mucha desinversión, pero que el 40% de las pérdidas de agua que existen no se producen en los hogares, sino en el trayecto de la distribución del agua. Por otro lado, también apareció una segmentación geolocalizada de barrios del norte, barrios del centro y barrios del sur,
de la cual tenemos algunas dudas, dificultades para comprender, porque dentro de esa calificación existen calificaciones distintas, porque los hogares dentro de esos barrios no son todos iguales, porque si se tomaran barrios de ricos y barrios de pobres, produciría una estigmatización que luego hace que se presten servicios de peor calidad en un barrio que en otro, porque produce una expulsión de los vecinos tradicionales de los barrios que ahora se consideran barrios de ricos, porque se han avanzado en construcciones suntuosas, pero quisiéramos discutir muchas de estas cosas. Además, no existe micromedición que permita ser justos en quitar o no quitar, o ahorrar y no consumir. Por el otro lado, con la electricidad y el gas también nos preocupa que la gente se inscribió, pero que hay 4 millones de personas que no se presentaron y que no están en los registros, y que el gobierno había dicho que esto iba a impactar nada más que al 10% de la población, pero ahora estaría impactando a 4 millones de personas. Así que tenemos la esperanza de que el gobierno nos escuche, que nos reciba, que podamos tener una mesa de diálogo entre las organizaciones de usuarios, usuarias y consumidores, y que no solo se escuche a las empresas, y que pronto se convoquen a las audiencias públicas, porque si no existe la decisión por parte de las organizaciones de defensa de consumidores de eventualmente pedir a través de un amparo las audiencias públicas. Así que nos veremos el lunes que viene y esperemos que muchos de estos temas avancen positivamente, como tantos otros. Y hoy nos llegó la convocatoria de la Secretaría de Comercio para participar como sociedad civil en el control de precios cuidados, así que esperemos que estas políticas empiecen a dar resultados, porque hoy el aumento de la nafta no es una buena noticia para los usuarios, consumidores, y también va a ser un impacto importante en la inflación. Bueno, hasta la semana que viene, y que pasen una muy buena semana con la mejor energía, la mejor onda, y tratemos de defender nuestros derechos y de ser solidarios. Chao, hasta la semana que viene.